Listo. Em, Eso es lo primero que vamos a hacer, que enviemos nuestra autorización de que esta clase se grabe. Lo siguiente que vamos a hacer es que, pues básicamente lo que vamos a hacer hoy, como ya acabamos, nosotros ya acabamos como tal, las guías ya se enviaron, ya básicamente este es el fin del curso. Entonces, la idea de esta última clase es de un repaso general de todo lo visto, o pues digamos como de lo más clave, ¿listo? Como lo más clave, de lo más clave que vimos. Eh, mm, entonces, lo siguiente que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla. Déjenme cerrar unas ventanas que ya no necesito y ya les comparto mi pantalla. Ok. Em, los felicito, chicos, porque pues su trabajo, los que se han mostrado comprometidos con la entrega de sus talleres, con entrar a las clases, si no han podido entrar con ver los videos, con sus preguntas frecuentes respecto al desarrollo de los talleres, pues ha sido muy gratificante ser su docente durante este ciclo y pues ya a ustedes les queda este último paso que es pasar a ciclo 5 o ciclo 6, eh, y ya se van a graduar, o sea, ya tenían que pasar a hacer tres pasos. Ya pasaron el paso uno que fue ciclo 3 los que tuvieron que empezar desde ciclo 3, los que comenzaron desde ciclo 4 ya es este siguiente paso que es pues hacer básicamente su décimo y su 11, ¿listo? Entonces, décimo y 11 siempre se va a caracterizar porque es pesado en cualquier parte, ya sea en un validadero, un centro de validación, disculpen la expresión, ¿no? Ya sea en un centro de validación o ya sea en un colegio normal o ya sea en un colegio privado, ya sea en cualquier tipo de institución, el último, 11, siempre va a ser el más difícil por la carga académica, por la responsabilidad que denota y porque pues ya se gradúan, ya culminan como tal pues su proceso. Entonces, eh, lo que quiero hacer, lo que pretendo decirles es que no pierdan la motivación, no pierdan el empuje que han tenido, que si ya tienen una meta, no la pierdan. Ustedes ya saben cuál es su objetivo y su objetivo es graduarse. Así que no pierdan esa meta, no pierdan el foco, sigan, ¿listo? Si quieren continuar con nosotros, esperamos que sí. Ya, entonces nos veremos entonces en ciclo 5. Obviamente si yo también continúo. Em, mm, entonces sí, básicamente eso era lo que les quería decir, que pues que se preparen para ese, para ese décimo y 11, y que lo hagan con la mejor actitud y que se gradúen, ¿listo? Esa es la meta, eso es lo que todos queremos básicamente. Bien, em, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy presentando mi pantalla, sí. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos, ¿listo? Nosotros vimos, cuando comenzamos con las rutinas, no sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Veíamos que habían ciertos verbos que eran claves para expresar las rutinas. Veíamos que habían tiempos del día, decíamos que había mañana, tarde y noche, que en la mañana íbamos a realizar unas actividades, en la tarde otra y en la noche otras, ¿cierto? Que íbamos a encontrar verbos como wake up, wash, brush, washing, shower. Veíamos cómo podíamos reconocer la hora, no sé si se acuerden, había más estudiantes en ese entonces, pues que se conectaban a la reunión, igual ya hoy es la última, ¿no? Pero en ese entonces había más estudiantes y recuerdo muchísimo que muchos participaban, eh, y pues empleaban la hora. Yo les decía, bueno, si yo les pongo el reloj así, ¿qué hora dice? Y ustedes me decían. Y pues les iba muy bien, ¿listo? Em, entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos el verbo wake.
up, que significa levantarse. Tenemos el verbo wash, que significa lavar. Y tenemos el verbo brush, que significa cepillar. ¿Listo? Y entonces, básicamente el ejercicio que nosotros realizábamos era que teníamos que emplear ese verbo en una hora en específica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I wake up at 7 a.m. Then I get up from bed to wash my face, oh my God, me enredé, my face, and brush my teeth. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Yo me despierto, porque acuérdense que wake up es diferente a get up. ¿Listo? Yo me despierto a las 7 a.m. Then I get up from my bed. Luego me levanto de mi cama. ¿Listo? Es diferente decir despertar a levantarse. Lo mismo pasa en el inglés. Wake up significa despertar, el hecho de abrir los párpados, y get up ya es la acción de levantarse, de quitarse las cobijas y levantarse. ¿Sí? Get up from my bed to wash my face. A lavarme la cara y cepillar mis dientes. Eso es lo que nos dice básicamente, bueno, un ejemplo de cómo podemos utilizar estos verbos en una expresión de la rutina. ¿Listo? Esto en el caso de la mañana, in the morning. Bien, en el baño, ¿qué expresiones podemos utilizar en el baño? Podemos decir take a bath, take a shower o shave. ¿Listo? Take a bath es toma un baño. O take a shower, toma una ducha. O shave es afeitarse. ¿Listo? Entonces el ejemplo nos dice, I frequently take a shower in the morning. Yo frecuentemente tomo una ducha en la mañana. En la habitación, in my bedroom, get dressed, dry your hair, brush your hair. ¿Listo? Get dressed es vestirse, dry es secar y brush es cepillar. ¿Listo? I brush my hair every day. Todos los días. Put on makeup, a poner maquillaje, o do your hair, arreglarse el cabello. ¿Listo? Para las comidas. Entonces, tenemos eat breakfast, eat lunch, eat dinner. Breakfast significa desayuno. Lunch significa almuerzo y dinner significa cena. ¿Listo? Acuérdense de expresiones que nosotros decíamos para decir las 8:30, para decir las 8:15, para decir las 8:45, ¿sí? A ver si se acuerdan de esas expresiones. Entonces, hagamos un ejercicio. Por ejemplo, mm, cómo escribiríamos en inglés que yo como el desayuno a las 9:15? ¿Cómo diría eso en inglés? ¿Cómo diría que yo tomo el desayuno a las 9:15? A ver si nos acordamos. Escribamos al chat del grupo eso. A ver si nos acordamos por allá, eso que vimos hace ratico. ¿Cómo escribiríamos que yo como mi desayuno a las 9:15? A ver, los leo. ¿Cómo les va? Guys, are you in class? ¿Están en clase? Do you hear me? ¿Escuchan? Sí, señora, profe. ¿A qué horas es, profe? Perdón. A las 9:15. Sí, 9:15. Profe, ¿cómo es? Qué pena. Yo como mi desayuno a las 9:15 o preparo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, muchas gracias, profe. Ok. Profe, ese 9:15 puede ser el número o tiene que ser también el número escrito, o sea, Bueno, sí, puedes alfa. escribir el número, pero lo que más me interesa es cómo lo dicen, cómo expresan ese 9:15 en inglés. A ver si se acuerdan, porque eso lo vimos. Obviamente, profe, ¿es yo tomo o yo como?
como. Yo Ah, como mi desayuno. Sí, porque tomar es diferente a comer. Tomar lo podemos decir ya sea como tomar de bebida o tomar de coger un objeto, sí, del acto de coger un objeto. perdón, profe. Fue, Mm, discúlpeme, No espere. te preocupes, no te preocupes. A ver, mientras tanto, Alejandro, Telas, ¿cómo dirías esa frase? ¿Cómo dirías? A ver, cuéntanos. ¿Cómo dirías 9:15 en inglés? ¿Está bien, Camilo? Bien. Sí, podemos decir, yo me como el desayuno, I eat my breakfast o I eat breakfast. Las dos son súper válidas. ¿Cómo diríamos esa expresión? 9:15. Que Marisol dice, I eat my breakfast at night and fast. Mm, ok. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo diríamos esa expresión? Quiere decir que pasadas las 9, ¿sí? Ok. Estoy acá No, mirando. nobody. No se acuerdan cómo se dice eso, cómo se dice, digamos, las 9:15. Acuérdense que cuando es las y 15 se dice las y cuarto. ¿Listo? Esa es una expresión que se utiliza también en el inglés. Mm, ¿Cómo sería? ¿No se acuerdan? Bueno, les voy a ayudar. Nosotros en el inglés, de acuerdo a la hora, ¿sí? Em, Vamos a decir, digamos, si son las 2:15, no diríamos las 2:15, sino que diríamos son 15 pasadas las 2, ¿sí? En el inglés esa sería una forma de expresarlo. Entonces, si son las 9:15, sería a quarter past 9, ¿sí? Un cuarto pasadas las 9. ¿M? O digamos, las 12:30, ¿sí? Half past 12. O sea, media pasadas las 12. Eso es lo que dice cuando nosotros decimos half past 12, estamos diciendo 12:30, ¿sí? Esa expresión past significa pasadas, ¿listo? Las 15 pasadas las 9 o las y media pasadas las 12. Esas expresiones las habíamos visto. Bien, continuemos. Bueno, at home podemos decir clean the house, make dinner, hacer la cena, eh, digamos acá, do the dishes es la expresión para lavar los platos. Take out the trap, saca la basura. Take out es sacar. Read, study, go for a walk. Bueno, distintos verbos que nosotros sí estudiamos. Teníamos una lista en la guía, creo que en la guía 2. Go to school, drive to work. Exercise, go shopping, play an instrument, etc. Diferentes verbos que utilizamos. ¿Listo? Y veíamos los horarios, veíamos que teníamos la mañana, la tarde, la noche, y bueno, lo que ya les dije. Bien, vamos a continuar. También vimos, aparte de los ejercicios de rutina, ¿sí? Vimos, aparte del horario, de aprender a leer la hora, también vimos los usos de like, que eso también lo vimos. No sé si se acuerdan que hacíamos el ejercicio de decir qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Decíamos, I don't like it o I really like it.
I like that. ¿Listo? Bien, entonces rápidamente les hago el recuento de lo que es like. ¿Listo? Like se utiliza para diferentes formas en el inglés. Vamos a ver que vamos a tener like para expresar gustos, para expresar disgustos, para expresar apariencias, para decir cómo, para decir, eh, bueno, diferentes usos, ¿listo? Ya vamos a ver cuáles. Entonces, veíamos que cuando nosotros utilizábamos el like, íbamos a poner después de like living o going. ¿Por qué? Porque en su conjugación nos dice que después de utilizar like debemos agregar ing al verbo que sigue. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a decir, me gusta ir a la playa, entonces vamos a decir, I like going to the beach. Me gusta ir a la playa, ¿sí? Si yo quiero decir, o si voy, es que básicamente agregamos ese ing cuando después del like va un verbo, ¿sí? Si después del like no va un verbo, pues no tenemos que agregar ningún ing. Pero si vamos a decir que lo que nos gusta es realizar una acción, un verbo, entonces a ese verbo debemos agregarle ing. Si a mí me gusta comer pizza, entonces al verbo comer le debo agregar ing. I like eating pizza, ¿sí? Si a mí me gusta ver televisión, I like watching TV, ¿sí? Debo agregar ing al verbo cuando estoy expresando que lo que me gusta o lo que no me gusta es una acción, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo que me gusta hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, rápidamente vamos a escribir al chat del grupo que me gusta o que no me gusta algo, lo que ustedes quieran, lo que les guste, algo sobre, pero que tenga que ver con una acción, ¿sí? Obviamente de acuerdo a esto, que tenga que ver con que a ustedes les guste hacer, por ejemplo, no sé, les gusta hacer ejercicio o no les gusta hacer ejercicio. ¿Cómo dicen eso utilizando este like? Quiero verlos, quiero ver cómo lo escriben. Los leo. Enviaron un meme al chat de los profes y está muy chistoso, ya se los muestro. Ya se los muestro, ya si continuamos. Miren, dice, cuando ves al que nunca entró a las clases virtuales en la graduación. ¿Se alcanzan a ver? Sí, profe. Ok. Bueno, Karen nos dijo que la forma para describir las 9:15 era I eat my breakfast at 9:15. De hecho, también está bien. Es otra forma muy válida para decir que están las 9:15. No hay lío de nosotros no digamos quarter past 9 o 15 past 9. No pasa nada. Todas las expresiones, desde que tengan lógica, van a estar bien dichas. Listo. Bueno, digamos acá. ¿Cómo escribimos algo? Escriban algo que les guste o que no les guste. Teniendo en cuenta lo que les dije, ¿sí? Recordando eso, que cuando nosotros vamos a decir que nos gusta realizar una acción, debemos agregar ing a ese verbo que nos gusta o que no nos gusta en su defecto. No, los leo, chicos. A ver, yo les voy a enviar una al chat. A ver, por ejemplo, I like going to the cine. O to cine. I like going to cine. ¿Listo? O I don't like. Podemos decir I don't like o I dislike. I dislike eating auyama. I don't like eating auyama. I really hate the auyama. I don't like.
You like? Do you like the llama, guys? Or not? Or no, don't you? Don't you like the llama? What did you say? I read you guys. Okay, well, Diego. Entonces, recuerda, Diego, que debemos tener en cuenta que si nosotros vamos a expresar que lo que nos gusta es una acción, si el hecho de realizar algo, ya sea comer, ya sea ver, ya sea jugar, ya sea correr, cualquier acción que nos guste realizar o que no nos guste realizar, después de que empleamos like, tenemos que agregarle ing al verbo, ¿sí? En ese caso tú dices, I like play soccer. Entonces, ¿qué te falta? ¿Qué crees que te falte, Diego? Tell me. La Dime. ING. Exacto. Well, Marisol dice, I like English class. Yes, Marisol, very well. But recuerda que estamos diciendo que nos gusta o no nos gusta realizar una acción para tener en cuenta cuándo debemos utilizar el ing cuando usamos like. Y es que vamos a usar el ing cuando vamos a expresar que lo que nos gusta o lo que no nos gusta realizar es una acción, ¿sí? Recuerden que verbo significa acción, el hecho de realizar algo, ¿sí? Correr, comer, jugar, escribir, gritar, cualquier verbo que se les ocurra, cualquier acción, ¿sí? Cualquier acción, por ejemplo, Alejandro nos dice, I like going car. A él le gusta ir en carro, ¿sí? Bien, eso es. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a continuar. Oh, una estudiante. Listo, entonces, por ejemplo, acá hay unos, valga la redundancia, algunos ejemplos de cómo podemos utilizar like, ¿listo? No necesariamente agregando ing, sino expresiones, ¿listo? Entonces, nos dice, what do you like doing in the evening? ¿Qué te gusta hacer en la noche? ¿Sí? Y le están preguntando que qué le gusta hacer. Hacer es un verbo, es una acción, por lo tanto, agregamos ing, ¿listo? El siguiente nos dice, I like going out at night. Me gusta ir afuera. Me gusta salir básicamente es lo que dice. Me gusta salir por la noche. I like her. Me gusta ella. Oh my God. I like that book. Me gusta ese libro. I like the city. Me gusta la ciudad. I like living in Tokyo. Me gusta vivir en Tokio. ¿Sí? Living, vivir. Entonces agregamos ing. Bien, continuamos. Esta no. Esto era para la clase, esta no. Bueno, un error que pasa es que a veces nosotros al momento de preguntarle a alguien si le gusta algo, nosotros no empleamos bien la conjugación. ¿Listo? ¿Cómo así que la conjugación? Resulta que cuando nosotros estamos preguntando a alguien si le gusta o no le gusta algo, estamos utilizando el tiempo gramatical que se llama el presente simple. En el presente simple nosotros vamos a utilizar un auxiliar muy reconocido por todos, yo creo que sí, que es el auxiliar do, que significa hacer, pero que cuando nosotros lo empleamos como verbo auxiliar ya no significa hacer, sino que va a estar inmerso en la oración y me va a dar otro sentido. Entonces, al momento en el que nosotros vamos a preguntarle a alguien si le gusta o no le gusta algo, debemos utilizar el auxiliar do o does. ¿Listo? Does, ¿en qué casos lo vamos a utilizar? A ver, ¿quién me dice? Eso es un repaso de todo lo que hemos visto. Este does. Acá no está el does, pero ese auxiliar does, ¿en qué casos lo utilizamos? ¿Con qué pronombres? ¿Mm? ¿Con qué pronombres, chicos? Don't you remember? ¿Se acuerdan? Con los pronombres, me sentí como Dora la exploradora cuando pregunta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Qué pena, profe. Yo no le escuché bien. Discúlpeme. Ya, exacto, ¿con qué pronombres vamos a emplear el auxiliar das? No es así
¿Cómo se los voy a enviar? ¿Con qué pronombres? ¿Mm? Pues no me acuerdo. Oh my God. Bueno, con los pronombres he, she o it. ¿Listo? Con esos pronombres. Entonces, si vamos a hablar de que si a ella le gusta eso, si digamos que estamos teniendo una conversación y decimos, uy, a ella le gusta eso o a ella no le gusta eso, ¿sí? Entonces, la forma de emplear esa oración sería does. Does she like it? O si le vamos a preguntar a alguien en primera persona, te voy a preguntar a ti. No estoy hablando de un ti en específico, sino te voy a preguntar a ti, a cualquiera. Te voy a preguntar a ti, como si te gusta, no sé, te gusta comer el helado. Entonces, do you like eating ice cream? Do you like eating ice cream? ¿Te gusta comer helado? Debo emplear el auxiliar. ¿Listo? Es súper importante. Al momento de hacer preguntas, debo emplear el auxiliar. Mm, bueno. Resulta que pues van a haber algunas exageraciones. Esto es, digamos que es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No es correcto decir, por ejemplo, I like very much. ¿Sí? No, no es correcto decir me gusta. Digamos, si nosotros lo traducimos directamente, por ejemplo, I like very much Tokyo, estaría diciendo me gusta muy, mucho Tokio. Sí, me gusta mucho, mucho Tokio, sería, digamos, la traducción. Pero en el inglés esto no es correcto. No es correcto decir I like very much. No es correcto. Ni es correcto decir I like a lot. Mm, la forma correcta sería decir I like Tokyo very much o I like Tokyo a lot. Pero no es correcto poner una expresión como very much después de like. No es correcto poner una expresión como a lot después de like. Porque va a sonar raro, va a sonar como exagerado, como why do you say that? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Sí? Va a sonar mejor cuando yo empleo después de like lo que realmente me gusta y ahí sí le pongo la exageración. I like Tokyo very much o I like Tokyo a lot. ¿Mm? Bien, esa es otra cosita que debemos tener en cuenta. Mm, ok, esto no, esto era de la clase. Ok, acá hay unos ejemplos que vimos también. Em, bueno, también como les decía, tenemos otros ejemplos, otros usos de like, aparte de expresar gustos o disgustos. Y es que like nos va a servir para decir un ejemplo, ¿sí? O cómo, por ejemplo, no sé, the pink is like decir que el rosado es como no sé, como el fucsia, digamos, o para decir una expresión de ese tipo, decir que el rosado es como el fucsia. Entonces, para decir que es como él, vamos a usar like. ¿Listo? Y también vamos a utilizar like para decir que alguien se parece a otra persona o que cierto objeto tiene un cierto parecido a otra cosa, ¿sí? Para decir que se parece, también vamos a emplear este like, ¿listo? Entonces, miremos los ejemplos. Se utiliza like para decir que algo es típico de alguien. ¿Listo? Es decir, it's so like Ben to be late. Es tan típico de Ben llegar tarde. It's just like Helen to laugh in traffic jam. Es tan típico de Helen reír en un trancón. Oh my God, what happened with Helen? Listo. Y nos dice que cuando utilizamos el like con el verbo look, significa parecer o parecerse. ¿Listo? I look like my mother. Me parezco a mi madre. It looks like it is going rain. Parece que va a llover. He looks like he hasn't slept in weeks. Él parece como si no hubiera dormido en semanas. Looks like. Todo lo que empleemos con look, ¿sí? Y like va a significar parecerse. I look like my mother. I look like my father. I look like my son, like my daughter.
este like lo vamos a emplear muchísimo también, muchísimo, para casi, o sea, es muy, muy normal escuchar like en cualquier oración. Y si conocemos las diferencias, digamos, las diferentes formas en las que lo podemos usar, ya estamos muy bien, bueno, vamos bien avanzados en el inglés. ¿Listo? Bien. Se me pasó lo que les quería decir. Ya me acordé. Nosotros realizamos una guía en donde debíamos emplear like y sus diferentes usos. Entre esos estaba decir a quién nos parecíamos. No sé si se acuerden. Entonces, vamos a escribir al chat del grupo nuevamente a quién nos parecemos. A quién nos parecemos. Por ejemplo, yo. I look like my mother. I look like my mother. Y si quiero hablar de que ella o él se parece a algo, entonces voy a decir, he looks. ¿Por qué looks? A ver, ¿por qué no digo he look, sino he looks? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen? A ver, yo los leo. A ver, Alejandro nos dice, I look like my brother. Y Diego nos dice, I look like my father. Y yo les digo, he looks like her sister. Él se parece a su hermana. Oh my God. He looks like her sister. Bien. Bueno, eso en cuanto a los usos de like. ¿Que por qué agregué ese al verbo look? ¿Por qué? Porque he es tercera persona y estoy haciendo una oración en presente simple. ¿Listo? Y como estoy haciendo una oración en presente simple, tengo que conjugar el verbo en tercera persona. Es decir, agrego una S. Entonces, he looks like her sister. Marisol, I look like. Oh my God, te faltó poner like. Tienes que poner like, porque si no pones el like, pues Por vale. autocorregirme, sí, borré. Ok, bien, listo. I look like my mother. She looks like her mother. Ya se parece a su madre. Bien, listo. Digamos, otro tema que también es muy importante que vimos fue el pasado simple. ¿Listo? Veíamos que en el pasado simple vamos a tener verbos regulares y verbos irregulares, ¿cierto? Entonces los verbos regulares se van a caracterizar porque vamos a agregar una D o una ED al final del verbo. ¿Listo? I worked in a shop last year. I lived in a big house when I was younger. Yo trabajé en una tienda el año pasado. Yo viví en una casa grande cuando yo era joven. O I worked hard last weekend. Yo trabajé duro el último fin de semana. Entonces, estos verbos regulares se caracterizan porque vamos a agregar una ed al final, ¿sí? Recuerden chicos, que la pronunciación de estos verbos que terminan en ed o d no va a ser que nosotros digamos, bueno, I worked in a shop, I lived in a big house. Generalmente va a sonar la pronunciación como si el verbo terminara en T. ¿Listo? I worked. Cuando yo digo I worked y termina en T al final, ¿sí? Estoy implicando que el verbo va en pasado, que estoy hablando de que el verbo va en pasado. Es más sencillo identificar que el verbo va en pasado escribiéndolo, obviamente. Pero al momento de escucharlo sí es un poquito más difícil porque las palabras, los verbos van a acabar como si sonaran en T. ¿Sí? Worked. I worked in a shop last year. I lived in a big house when I was younger. I worked hard last weekend. Yes? So, recuerden eso. Eso de la pronunciación en el pasado, eso así el inglés complicado. O sea, sobre todo la pronunciación, el entender es lo más duro, porque cuando uno practica, digamos, lo gramatical, lo escrito, es más fácil. O sea, no más fácil, pero es más accesible.
pero si uno no entiende, si no escucha, es más difícil comprenderlo. Necesita estar escuchando constantemente el habla para poder ir captando cuando, digamos, esas pequeñas diferencias entre escuchar I work a I worked, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, como les decía, también vamos a tener los verbos que son estos verbos irregulares. Estos verbos irregulares, ¿por qué se caracterizan? Se llaman irregulares porque son verbos que no van a presentar una frecuencia, así como los que acabamos de ver, que solamente es agregarle la ed o la d al final, sino que son verbos cuya estructura va a cambiar totalmente. Por ejemplo, miremos, acá tenemos go, come, buy, drink, eat, fancy, ¿sí? Go significa ir, pero en pasado va a ser fue, ¿cierto? Entonces va a cambiar su estructura, no va a parecerse a como se dice en presente, sino que va a cambiar su estructura y se va a volver went. ¿Listo? Come cambia a came, ¿sí? No es que agreguemos una ed al final, sino que cambia, la palabra como tal cambia. Come cambia a came. Buy cambia a bought. Drink cambia a drank. Eat cambia a ate. Find cambia a found. See cambia a saw. ¿Qué significa went? Significa fue. Came significa vino. Bought significa compró. Drank significa bebió. Ate significa comió. Found buscó. Y saw vio. ¿Listo? Esto en pasado. Y son irregulares porque su estructura cambia. ¿Que cómo los identificamos? Yo les decía que hay una lista, hay muchas listas de hecho, de verbos irregulares que nosotros podemos buscar ya sea en internet, las podemos descargar, las podemos pegar en nuestra habitación, o las podemos guardar como ustedes quieran, o las pueden descargar en el celular. Y ahí van a ver que hay muchos tipos de verbos irregulares que como me los aprendo, que como no sé qué, pues estudiando, no hay de otra. ¿Listo? Que como los reconozco usándolos, no hay de otra. Nuestro cerebro necesita estar practicando el lenguaje para que no pierda su valor, ya que todo lo que nosotros aprendemos, nuestro cerebro lo va guardando, lo va asimilando, pero si nosotros no lo usamos, lo va a empezar a dejar de lado, lo va a empezar a olvidar. Por eso es que nosotros no nos acordamos de muchas cosas que hemos visto, que en su momento le pusimos la atención, pero como no lo practicamos, como no lo volvimos a traer a nuestra rutina, a lo que nosotros hacemos todos los días, como no lo usamos, nuestro cerebro lo empieza a dejar de lado hasta que se olvida. Si nosotros no lo estamos trayendo todo el tiempo a nuestro presente, sí, a lo que nosotros realizamos, va a ser muy difícil acordarnos, ¿listo? Em, Todo es de práctica, nadie nace aprendido, entonces sí es necesario estudiar. ¿Que el hábito de estudiar es difícil? Sí, yes, it is, es súper difícil. Pero si, por ejemplo, en lugar de tomar el inglés, o bueno, el tema que a ustedes les interese, uy, no, que mamera, me tengo que sentar a estudiar, si no lo toman como un hábito, como de entretenimiento, como de que les interese, sí, como de juego, su cerebro va a estar practicando y a ustedes va a traer más el aprender el inglés. ¿Listo? Entonces, una recomendación que les hago por mi parte es que descarguen, pues obviamente si les interesa el inglés, quieren seguir aprendiendo y quieren seguir conociendo los verbos, mi recomendación es que descarguen la lista de verbos y pónganla en su habitación y se aprendan uno por día. Y lo practiquen todos los días. Y así van a aprender mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Bien, Eso sería una muy buena idea, profe. Hacer como especie de una tablita, ¿cierto? sí, y por día se aprenden uno. Entonces, por ejemplo, run, ¿cómo se dice run en presente? Bueno, run, ¿cómo se dice run en pasado? Run, ¿cómo se dice, no sé, comer en presente? Se dice eat, comer en pasado, se dice ate, ¿sí? Y pues ven cómo se escribe también, no solamente cómo se dice, sino cómo se escribe. ¿M? Si tienen problemas con pronunciación y todo eso, también me dicen y yo les colaboro. Bien. Bien, también en el inglés, obviamente, como en todos los tiempos gramaticales, perdón, en el pasado, como en todos los tiempos gramaticales, vamos a ver que vamos a tener oraciones negativas e interrogativas.
Se van a caracterizar estas oraciones negativas o interrogativas porque vamos a emplear un auxiliar que también ya lo vimos, que es el auxiliar do, pero no va a ser do, sino que va a ser did. El pasado de do es did, ¿sí? El pasado de hacer es hizo. En inglés, el pasado de do es did. ¿Mm? Entonces, este verbo auxiliar también lo vamos a emplear, pero en pasado, y vamos a agregar el not, ya sea con contracción o sin contracción. ¿Listo? Acuérdense que generalmente utilizamos esta palabra sin contracción para hacer énfasis. Por ejemplo, I did not do that. Creo que ya les he dado ese ejemplo. No hice eso. Yo realmente no hice eso. I didn't vamos a emplearlo para hablar de manera más formal, para expresar algo que no sucedió en el pasado, ¿sí? Pero más informal, más de conversación libre. En cambio, el did not sí es para ser un poco más específicos o para hablar de una manera muy educada, muy formal, ¿sí? Bien. em, entonces lo vamos a emplear así como que está acá en este ejemplo. I didn't live in a flat during my last summer holidays. Yo no viví en una, ¿cómo se llama? Digamos, en una cabaña durante mis días de vacaciones. Yo no viví en la cabaña durante mis últimas vacaciones. O yo no fui a Berlín el último julio, sí, el último mes. Yo no fui a Berlín, yo no estuve allá. Eso es lo que nos dice. I didn't. ¿Listo? No, o sea, nosotros no necesariamente tenemos que cada palabra tenga un significado. Por ejemplo, acá didn't significa no hizo. Pero cuando yo ya lo pongo con la estructura de go y leave, ya didn't pierde el valor por sí solo, sino que en conjunto ya va a significar otra cosa. Sí, porque si yo pongo didn't separado y go separado, los dos separados significa una cosa por sí solos. Pero si yo los uno, ya me están diciendo otra cosa, ¿sí? I didn't go to Berlin. Está diciendo que no fue a Berlín, ¿sí? Es diferente. Entonces deben tener en cuenta todos esos aspectos, chicos. Bien. Ay, me cansé la garganta. Listo. Para hacer preguntas. Entonces vamos a ver que así como los otros auxiliares, como el auxiliar have o el auxiliar do en presente, vamos a emplear este auxiliar en pasado para hacer las preguntas al inicio de la oración. Vamos a emplear did para hacer preguntas en pasado al inicio. ¿Listo? Siempre, siempre debe ir al principio cuando vamos a hacer una pregunta en pasado. Entonces, por ejemplo, yo les voy a preguntar, did you study French? Maybe, I don't know. Did you study French? French. ¿Alguna vez han estudiado inglés, chicos? Did you study French? ¿Estudiaron francés? No, no, I did. Yes, I did. Sí, la forma de responder sería no, I did o yes, I did. ¿Listo? Lo mismo en el presente. Si nosotros le preguntamos a alguien, ¿Do you know French? ¿Sabes francés? La persona va a responder, yes, I do, o no, I do. ¿Mm? No, I don't, perdón, no, I don't. O yes, I do. ¿Sí? Lo mismo en el inglés. En el inglés, oh my God, en el pasado, en el pasado. Yes, I did, o no, I didn't. ¿Mm? Eso es. Bien. Continuemos. Miremos. Entonces, en cuanto a los verbos regulares, ¿cómo funciona? ¿Cómo se van a conjugar los verbos regulares? Work es un verbo regular, por lo tanto, cuando yo lo voy a poner en la forma de pasado, voy a agregar ed al final. ¿Listo? En afirmativo, ¿sí? En una oración en afirmativo. ¿Qué pasa si la oración es negativa? Está en negativo, que estoy haciendo una negación en pasado. Entonces voy a emplear el auxiliar did. ¿Listo? Con la contracción. I didn't work, he didn't work, she didn't work. En estos casos, digamos acá en los de pasado, los pronombres en tercera persona no tienen tanta importancia.
O sea, no hay que hacer énfasis en ellos, no hay que agregar eses, no hay que hacer nada. Simplemente debemos tener en cuenta que el verbo esté en pasado y ya. No, el pronombre no afecta, ¿sí? Em, Desde que el verbo esté en pasado, que estemos haciendo énfasis en que está en pasado, ya sea agregándole el auxiliar did, ya eso es todo. ¿Listo? En cuanto a pasado, no tenemos que tener énfasis en tercera persona como lo es con el presente simple, que en el presente simple sí debemos tener cuidado con los pronombres en tercera persona. En el pasado no, en el pasado debemos tener cuenta es el verbo, el tipo de verbo, si es un verbo regular o irregular y el auxiliar. Entonces, para decir, por ejemplo, I worked, estamos hablando de una forma afirmativa. Yo trabajé. I didn't work, yo no trabajé. Did I work? Yo trabajé. Eso es. ¿Listo? ¿Y cómo lo respondemos? Entonces, yes, I did o no, I didn't. ¿Listo? Bien. Miremos esto. Entonces nos dice, 1. To talk about actions that happened at a specific time in the past, you stay when it happened using a time verb. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de una acción que pasó en un tiempo específico en el pasado, debemos especificarlo. Es decir, si pasó ayer, si pasó el año pasado, si pasó el verano pasado, el verano, bueno, nosotros no empleamos verano, nosotros no tenemos verano, pero lo podemos decir, qué pasó el fin de semana pasado, qué pasó el año pasado, qué pasó en el pasado, o sea, pero un tiempo en específico, ¿sí? Eh, Ayer, antes de ayer, ¿sí? Todo lo que me implique, una palabra que me implique pasado, que me especifique cuándo sucedió lo que sucedió, debemos ponerlo en la oración. Debemos especificar en qué tiempo pasó. 2 nos dice, it can be used to describe events that happens over a period of time in the past, but not now. Entonces, podemos utilizar el pasado para escribir eventos que pasaron en un periodo de tiempo, que pasaron hace rato, pero que ahora ya no. Sí, que pasaron, pero ya no. Entonces, por ejemplo, nos dice acá, I lived in Asia for 2 years. Yo viví en Asia por 2 años. Para decir que yo estuve en un lugar, hay otro tiempo gramatical que se llama el past participle. Y ahí es donde vamos a emplear un verbo auxiliar que es el verbo have. Ese verbo have es como el más complicado porque tiene muchos usos y es donde nos confundimos. Entonces ya vamos a ver en el otro ciclo ese verbo have. Van a ver sus pesadillas. No, mentiras. No, tampoco es tan difícil, es de práctica, eso es todo. Y pues eso lo vamos a ver el otro ciclo, si continuamos todos, esperemos que sí. Y bueno, el tercero nos dice, it is also used to talk about habitual or repeated actions that took place in the past. También es usado para hablar de situaciones que se repiten, ¿listo? Que son como usuales, ¿listo? Entonces nos dice, when I was a child, we always went to the to the seaside on bank holidays. Entonces nos dice, cuando yo era niño, nosotros siempre solíamos ir al seaside. Seaside es como un pedacito de playa, ¿sí? To seaside, on bank holidays, en vacaciones. ¿Listo? Es como decir las cosas que nosotros solíamos hacer hace un tiempo, pero que ahora ya no. También se utiliza el pasado. ¿Listo? Por ejemplo, acá el verbo está en pasado. Went. Pasado, left. Pasado, took. Took es el pasado de take. ¿Listo? Tomar. Bien. Bueno, acá hay algunas expresiones de tiempo. Yesterday, last month. Yesterday significa ayer, last month significa el mes pasado, last year significa el último año, last time es la última vez, ago sí es una expresión que hemos visto, por ejemplo, 2 years ago, 2 años antes, o 5 years ago, 5 años antes. O an hour ago, una hora antes, ¿sí? Ago es antes, ¿listo? In también se utiliza mucho, pero pues esto ya depende del tipo de expresión, ¿listo? Bien, miremos el ejemplo, nos dice, my friends traveled to Saudi Arabia 2 years ago. Mis amigos viajaron a Arabia Saudí 2 años antes.
Y pues bueno, básicamente eso es el pasado simple. A grandes rasgos, estos fueron como los temas clave que vimos. Obviamente vimos más cosas, hicimos más ejercicios, vimos los artículos, vimos algunas expresiones. Acá tengo algunas expresiones como perdón, sorry, cómo podíamos preguntarle qué piensa una persona. Acá hay una expresión que me pareció chévere, que pues nosotros podemos usar, por ejemplo, can you please give me something, o can you repeat, o por ejemplo, profe, yo no entendí, sorry teacher, I didn't understand, o no entendí, o I don't understand, I'm sorry, could you tell me. Sí, son expresiones que utilizamos también mucho en el inglés. Me pareció importante pues mostrárselas. Creo que no hicimos tanto énfasis en eso, pero pues es bueno que lo reconozca. ¿Listo? Entonces acá básicamente muestran algunas expresiones que se utilizan. Entonces, por decir perdón, entonces es para decir como perdón, disculpa, o podemos decir excuse me, what did you say? Oh, em, o por ejemplo, no entienden algo, entonces van a decir, sorry, I didn't catch that. Lo siento, no lo entiendo. No, disculpa, no lo entiendo. ¿Sí? I didn't catch that. Son expresiones. O miren esta. Sorry, I didn't hear what you said. Disculpa, yo no escuché lo que tú dijiste. ¿Sí? Y si se fijan, tenemos acá nuestro auxiliar didn't. Por lo tanto, de una ya sabemos que va en pasado. ¿M? Y hear significa escuchar en inglés. Entonces, si va en pasado, ¿qué dice ahí? Pues yo no escuché, pero en pasado. ¿Sí? Porque nosotros ya sabemos que este did me implica pasado. Y como está con el not, significa que fue algo que no pasó en el pasado. Entonces me toca mirar el siguiente verbo. Si yo no sé qué significa, pues busco qué significa. Y ya, hear, escuchar. I didn't hear what you said. Disculpa, yo no escuché lo que tú dijiste. ¿Listo? Sorry, I didn't get that. No lo entiendo. No lo capté. Es otra forma para decir que no entendiste algo, que no captaste algo. Cuando no entendimos y queremos que nos repitan. Entonces, could please repeat that? O can you please repeat that? O can you repeat that? Could you repeat that? ¿Mm? ¿Puedes repetir, por favor? ¿O podrías repetir, por favor? Do you mind repeating that? ¿Quieres repetirlo? Eso es lo que dice. ¿Quieres repetirlo? Do you mind repeating that? O cuando sí lo entendimos. I got it. Got it. ¿Listo? Got it. Le escribe got it, pero la forma para decirlo es got it. I got it. Yo lo entendí. O cuando ya no entendíamos algo y ya lo entendemos. Now I see. Thank you. Ahora lo veo. Gracias. ¿Mm? Algunas expresiones que pues me pareció importante que las conocieran, que se usan muchísimo, que si las escuchan por ahí, pues bueno, ya tienen una idea de lo que significa, ¿listo? Bien, y pues bueno, eso es todo por hoy, chicos. Les agradezco que hayan entrado a las clases, que hayan participado, que hayan preguntado por los talleres, que se hayan mostrado tan activos. Los felicito por ese trabajo que mostraron. Las guías que ustedes enviaron son muy buenas. Se tomaron el tiempo de hacerlas en el cuaderno, de preguntar, de buscar en internet si es que no entendían, porque yo sé que esto de la virtualidad fue muy duro para todo el mundo. Eh, Sí, yo entiendo que tuvieron altibajos, así como los profes, todo el mundo tiene diversas circunstancias que van a suceder, y sin embargo ustedes han mantenido pues su objetivo de seguir estudiando, su objetivo de seguir aprendiendo, de escuchar a los profes, de preguntar. Entonces los felicito y quiero invitarlos a que sigan así, a que sigan estudiando, a que sigan buscando lo que ustedes desean. ¿Listo? En cuanto al inglés, les sigo recomendando que estudien, que el inglés es una llave que abre muchas puertas. Recuerden que el inglés es el lenguaje universal. Todo el mundo habla inglés, o sea, a cualquier parte a la que tú vayas, si sabes inglés, no vas a perderte, no vas a sí, no vas a, no, you don't get lost. Y bien, chicos,
Entonces ya se acabó la clase, voy a dejar de grabar y pues eso les quería decir. Entonces los espero verlos en ciclo 5 y que se gradúen y pues espero que sigan